Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablándoles de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que le ayuden a evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como siempre, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Gracias, Jesús, por acompañarme esta tarde. Gracias, como siempre, por la invitación. Jesús, en nuestro programa anterior habíamos apenas empezado a contestar una pregunta que entendíamos estaba en la mente de todos nuestros oyentes, que era mientras ocurría todo el desarrollo, los primeros pasos y las propuestas del movimiento moderno en la arquitectura, ocurría en Europa, y hablábamos de aquellas grandes figuras que ya la gente debe tener claro en su mente, como un Walter Gropius, un Mr. Van der Rohe, un Le Corbusier y tantos otros. Nos preguntábamos qué estaba pasando en América y particularmente en Estados Unidos en ese mismo momento. Y habíamos empezado a hablar de figuras trascendentales que estaban haciendo sus postulados desde el siglo XIX, finales del siglo XIX y ya entrado el siglo XX. Particularmente mencionamos a un arquitecto destacadísimo, el arquitecto Louis Sullivan, y luego al arquitecto que quizás es considerado el arquitecto más destacado de los Estados Unidos en el siglo XX, sin duda, que es el arquitecto Frank Lloyd Wright. Estas son dos figuras que nosotros unimos porque Frank Lloyd Wright fue el alumno favorito de Louis Sullivan hasta que no lo fue más. Frank Lloyd Wright es una figura bien complicada y esa relación con Louis Sullivan, aunque fue muy buena durante un tiempo, no terminó tan bien como comenzó. Pero esos son detalles en los cuales no necesariamente tenemos que entrar ahora. A mí me gustaría, entonces, Jesús, si podemos brevemente completar, redondear las aportaciones de esa gran figura que es Louis Sullivan desde el siglo XIX hasta comenzado el siglo XX, cuáles son sus principales aportaciones, y entonces cómo entra la figura de Frank Lloyd Wright, quien quizás en la segunda mitad y en programas posteriores habremos de abundar más sobre este arquitecto que es sin duda un arquitecto insignia en la arquitectura, en el movimiento moderno de arquitectura en los Estados Unidos. Así que sí, claro. Sin más, comencemos si es que estamos listos. Claro que sí. Déjame compartir unas imágenes para incentivar la conversación. Hay algo peculiar porque el programa pasado traje estas dos fotografías, ¿verdad? De un joven Frank Lloyd Wright, que ciertamente es un discípulo, versus el maestro Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Que es la figura representativa del siglo XX, que hasta inclusive por sus aportaciones en la arquitectura sale en la portada de la revista Times. O sea, eso es una consumación de una mente maestra, ¿verdad? Dentro de la nación norteamericana. Pero para poder realmente entender bien a este joven Frank Lloyd Wright, hay que entender a su maestro, Louis Sullivan, que curiosamente Frank Lloyd Wright, cuando llega a trabajar para Adler y Sullivan, a Sullivan le llamaba mi Liebermeister, ¿verdad? Mi querido maestro. Y que ciertamente la participación de Frank Lloyd Wright dentro de esta aportación de Louis Sullivan es
de la mano, ¿verdad? Curiosamente se presentan ideas de Louis Sullivan que son traducidas de una manera distinta, ¿verdad? Pero contextualizadas en el siglo XX, que surgen principalmente de Louis Sullivan. Y me gustaría traer esta imagen porque la vez pasada presenté el Chicago de antes, el Chicago durante el fuego y el Chicago, ¿verdad? Hoy les traigo el Chicago después del fuego, para que vean el tipo de destrucción en el cual el joven Louis Sullivan en ese 1870 sale de Chicago para estudiar al MIT, que es el primer programa de arquitectura basado en el modelo pedagógico de la Escuela de Bellas Artes de París, y que curiosamente Louis Sullivan, dentro de su genialidad, no era un gran estudiante, ¿verdad? De hecho, dura solamente un año porque no le encantaba tanto este enfoque de la arquitectura neoclásica, ¿verdad? Entender los órdenes clásicos de la arquitectura. Y curiosamente, dentro de esta búsqueda de saber qué es la arquitectura, tenemos a este joven Sullivan que le da una segunda oportunidad y va a Europa, ¿verdad? Pasa el examen tan difícil que es para entrar a la Escuela de Bellas Artes, que solamente, lamentablemente, lo pasa. Es el único norteamericano en estar en esa década aceptado en la escuela y que curiosamente no le gusta porque le siguen enseñando esta idea de los órdenes clásicos. Curiosamente, él decide viajar, igual que Le Corbusier, ¿verdad? Viaja a Florencia, viaja a Roma y se encuentra con la verdadera arquitectura. Cuando decide regresar, esto es ya más en 1890, viene como un draftman, alguien que se dedica a preparar los dibujos. Sí, un delineante, un dibujante. Delineante, pero un delineante con una capacidad gráfica increíble que convence de la primera, ¿verdad? De las primeras aportaciones a quien es el arquitecto americano, ingeniero de estructura y acústico, Dagmar Adler, y lo convierte en socio a los 3 años de trabajar en la oficina, ¿verdad? Y es curioso porque estos dos personajes, uno hace la aportación estructural, ¿verdad? Del conocimiento técnico y el otro del ornamento, del embellecimiento, que curiosamente para Louis Sullivan, la idea del ornamento tiene una relación con la naturaleza, que inclusive él no utilizaba patrones típicos o preestablecidos, él hacía todos los detalles uno por uno, ¿verdad? Porque Louis Sullivan estaba interesado en entender el orden de la naturaleza. Ahí es donde surge la idea del forms follow function, la forma sigue la función, que curiosamente en historia, y lo podemos discutir, en la historia de la arquitectura se contextualiza más en una sociedad mecanizada, ¿verdad? No tanto en un contexto ecológico. Y que ciertamente esta idea de buscar el orden, de cómo el ornamento no es una decoración, sino que algo que le da y dota a la arquitectura de un carácter, ¿verdad? No sé si quieras hacer un comentario, una reacción. No tengo mucho que aportar. Tu introducción ha sido excelente. Estamos ante dos genios, sin duda. Louis Sullivan es un creador de muchas ideas, una mente muy inquieta, muy creativa. Y eventualmente cuando lleguemos a Frank Lloyd Wright nos vamos a encontrar con la genialidad completa. Y es curioso, y con esto te doy la palabra, que las oportunidades de ambos se dan en la ciudad de Chicago. Chicago es el punto de encuentro, como tú bien dices, el fuego del 71, que fue un 1871, debo aclarar que fue un fuego devastador. Crea en ambos, primero en Sullivan, quien es mayor y el mentor de Frank Lloyd Wright, y luego en Frank Lloyd Wright la oportunidad de producir mucho trabajo. Era una ciudad en reconstrucción y en gran crecimiento. Frank Lloyd Wright me parece que llega en el 87 a Chicago. Todavía Chicago estaba en plena reconstrucción. De hecho, ambos encuentran la ciudad de Chicago y la describen como una ciudad fea y caótica. Y es que estaba en ese momento. Pero justo, y es importante para nosotros que estamos pasando la devastación que causó el huracán Irma y María, y luego los terremotos y ahora la pandemia. Es justo decir que estas situaciones
provocan oportunidades. Y estos dos hombres, geniales ambos, vieron oportunidad en este caos y muchos de sus grandes trabajos, como veremos, ocurren precisamente en la ciudad o en los alrededores de la ciudad de Chicago. Pero adelante, no quiero tomar más tiempo. Fíjate, curiosamente el comentario que tú dices sobre la ciudad de Chicago, que estéticamente no era agradable, es precisamente este proyecto del auditorio en 1890 que ya el joven Frank Lloyd Wright ya está dando sus primeros pasos dentro del mundo de la arquitectura, que inclusive en esta imagen del interior, que era altamente ornamentado y que era responsabilidad de Sullivan, él estaba un poco behind schedule, ¿verdad? Estaba un poco atrasado y gracias a eso es que Frank Lloyd Wright, que era también un joven delineante, llega a la oficina y lo ayuda a la decoración del interior. O sea que el inicio lo comparten, la decoración como el ornamento, como un elemento particular de entender el orden de arquitectura. Sí, en los comienzos de Frank Lloyd Wright en la arquitectura, en la introducción en la arquitectura, luego de haber participado en otras firmas y que llega a la firma de Sullivan, que era la firma en ese momento, es muy orgánico, se parece mucho a los comienzos de muchos de nosotros. Básicamente, Frank Lloyd Wright participa en aquellos proyectos donde Sullivan casi no tenía tiempo para producir de tanto trabajo que tenía, o proyectos que a Sullivan no le interesaba, como eran Sullivan no le interesaba mucho los proyectos residenciales, pero sin embargo tenía que hacer la residencia de sus clientes y demás, y en esos proyectos entraba Frank Lloyd Wright en algunas ocasiones trabajando fuera de hora de oficina, de su taller y demás, y eso fueron sus primeras oportunidades de arquitectura. Continúa, quería mencionarlo porque muchos de nuestros estudiantes y nosotros mismos comenzamos de esa manera en la arquitectura, y es curioso que en esos momentos, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, era igual. El hombre es hombre siempre, pero adelante. No, pero fíjate, algo curioso sobre este edificio es que representa algo importante para Frank Lloyd Wright, porque este edificio, el auditorio, representa esta ruptura con la tradición, ¿verdad? Y que curiosamente tiene estos ideales de cómo tú creas un monumento cívico, cómo tú creas este espacio democrático, ¿verdad? Porque es un opera house, pero todos cuando entran están como que condicionados bajo la misma arquitectura, o sea, el único espacio grandioso es el auditorio per se. Sin embargo, también existe una idea del énfasis en esta expresión de la altura que para Frank Lloyd Wright ciertamente no es vertical, es un poco más horizontal, ¿verdad? Que es particular en su arquitectura. Entonces, gracias a este edificio es que surge la formalización del skyscraper, ¿verdad? Donde tomó forma y se establecen los ideales de la forma, sigue la función, ¿verdad? Con este edificio, el Wainwright Building de 1891, que ven la receta casi, ¿verdad? De cómo tú ensamblas un skyscraper y cómo tú inclusive añades, en el caso de Sullivan, el concepto de la decoración para darle carácter. A tal punto que otro edificio que lo hacen en Nueva York, en Buffalo, Nueva York, en 1896, que es el Guarantee Building, logra una lectura que yo estoy seguro que el arquitecto alemán Mies van der Rohe aplica esto en sus proyectos cuando llega a Chicago, ¿verdad? Y contribuye a la segunda escuela de Chicago con este edificio vertical, porque hay una intención de ser alto, ¿verdad? Y que inclusive compite a pesar de no ser un edificio de 30 pisos. Sí, si me permite solamente una intervención, es importante dejarle saber a nuestros oyentes que el skyscraper o los rascacielos es básicamente un invento americano. Es un tipo de proyecto que se desarrolla en Estados Unidos y particularmente se perfecciona en la ciudad de Chicago y en la ciudad de Nueva York también, pero en la ciudad de Chicago particularmente. Y se debe a dos inventos. Uno es obviamente el elevador, es un gran invento que lo permite, y posteriormente veremos que es importante también las luces frías. Eso no necesariamente entra ahora, pero
pero son curiosidades que no debemos de dejar de mencionar. Lo otro que quiero mencionar es para que los oyentes nos entiendan que cuando hablamos de Mies y de Walter Gropius en Estados Unidos, estamos ya hablando en los años 30, 37, 36 y por ahí, mientras que todavía con Sullivan estamos en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea que hay unas décadas de diferencia, pero adelante. Exacto. No, yo creo que algo particular sobre cómo la idea del skyscraper surge con Sullivan es que él tiene esta bella frase sobre de que el skyscraper debe ser alto, cada pulgada de ella debe ser alto, ¿verdad? Y que debe ser, tener un sentido de orgullo, ¿verdad? En existir, una exaltación a la altitud, ¿verdad? Y ciertamente esta idea del lenguaje empieza a ser aplicado ya a finales del siglo XIX, ¿verdad? Para poder adentrarse a lo que sería la formalización del skyscraper, ¿verdad? Que en esencia es gracias a una competencia entre Chicago y Nueva York. La única diferencia es que en Chicago, con Louis Sullivan, existe el énfasis de lo vertical, ¿verdad? Existe una expresión correcta de este skyscraper norteamericano y que existe este énfasis de las líneas verticales en la fachada, que en este caso ciertamente Louis Sullivan es altamente ornamentada, pero permite este lenguaje ininterrumpido, ¿verdad? Que hasta tú tienes que mirar el edificio desde abajo y te mantiene la vista hacia la cornisa, ¿verdad? Es como decir, tiene un principio y un fin, una base, cuerpo y corona. Esos son los ingredientes del skyscraper. Sí. Y que curiosamente, cuando llega toda esta exhibición de la Exposición Internacional en 1893, que para historiadores eso significa que hubo una muerte, ¿verdad?, de la expresión de la arquitectura moderna en Chicago, por esta arquitectura neoclásica. Louis Sullivan hace su última contribución, ¿verdad?, definitiva, presentando el lenguaje moderno del edificio, que inclusive no abandona el ideal del ornamento, porque mantiene esta asimilación, ¿verdad?, con la sociedad en Chicago. Y que ciertamente esta idea de exposición, como por ejemplo el edificio de transportación, que va en contra de la arquitectura neoclásica, o sea, le llamaban el Golden Gate por los colores llamativos, las geometrías, las formas, los elementos arquitectónicos que no eran típicos de la Escuela de Bellas Artes, se convierte en una receta primaria para este joven Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Que empieza a tener una invención espacial dentro de las tipologías dentro de arquitectura que ciertamente lo lleva a principios del siglo XX. Y creo que con eso culmino para entender la influencia principal del maestro Sullivan, así que no sé si tienes alguna pregunta que podamos discutir. No, agradecerte primero el que nos hayas hecho una transición tan suave a lo que vamos a ver ahora, que es la figura de Frank Lloyd Wright, de la mano de una figura como es Sullivan, que es un gran innovador y con unas aportaciones de mucho valor en la arquitectura de los Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ciertamente, uno de los aspectos que permite los rascacielos a los que se dedica y que le encanta a Sullivan son los nuevos materiales, pero a diferencia, o sea, el acero, el cristal, estas grandes ventanas que luego se conocen como las ventanas de estilo Chicago, es debido a una capacidad de trabajar los materiales de manera diferente gracias a la revolución industrial. Pero a diferencia de Europa, en vez de presentarlos de manera franca, sin decoración, sin ornamentación alguna, todavía en Estados Unidos se ornamenta, se cubre, se reviste y no se exhibe en su manera más pura y evidente. Pero ni modo, yo creo que con esto hemos cubierto claramente esta transición. Este es el final de la primera mitad de nuestro programa. Ha sido excelente. En esta segunda mitad, entonces, a todos los oyentes estaremos adentrándonos ya en esta gran figura que es Frank Lloyd Wright.
No se separe nadie, manténganse con nosotros. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Regresamos con ustedes en unos minutos. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, con la ayuda de una nueva tecnología en la cual, además de escucharnos por radio, como siempre, ustedes también podrán vernos mediante un podcast. Nuevamente, como les decía al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud, y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad, retomamos junto a nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez, nuestra conversación acerca de estas primeras expresiones del movimiento moderno de la arquitectura en los Estados Unidos. Y habíamos hablado, Jesús, sobre la figura de Louis Sullivan, este gran arquitecto del siglo XIX, finales del siglo XIX, hasta principios del siglo XX, quien fue el mentor de quien será, ¿sí?, sin duda alguna, la figura más relevante del movimiento moderno de la arquitectura en los Estados Unidos. Con grandes diferencias en su oferta a aquella oferta conceptual de los grandes nombres de la arquitectura moderna en Europa. Y nos estamos refiriendo al arquitecto Frank Lloyd Wright. Sin tomar más de tu tiempo, porque Frank Lloyd Wright es una figura muy compleja y muy productiva, pasamos entonces, si lo deseas, con la figura de Frank Lloyd Wright. Claro que sí. Okay. Me gustaría presentar estas imágenes para estimular la conversación. Ciertamente la figura de Louis Sullivan es indispensable, ¿verdad? Dentro de la práctica de la arquitectura, inclusive cómo piensa este joven Frank Lloyd Wright adentrándose a lo que sería principios del siglo XX. Y es donde empieza a gestar estas ideas de la modernidad traducidas a arquitectura. Y todo comienza muy similar a Louis Sullivan. Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright tienen en común esta conexión con la idea de la naturaleza. Especialmente Frank Lloyd Wright empieza a desarrollar esta idea de cómo diseñar una casa que realmente pertenezca, ¿verdad?, a esta pradera norteamericana. O sea, que hay historiadores que dicen, mira, él quiere crear esta arquitectura americana, ¿verdad?, propia, porque hay una idea sobre la extensión completa que inclusive motiva a Frank Lloyd Wright a desarrollar su propio estilo arquitectónico y en cómo la arquitectura, particularmente la suya, se emplaza con el contexto, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, a mano izquierda, la casa Frederick Robbie House, que de todas las casas que diseña en Oak Park, en Chicago, tiende a ser la más clara, ¿verdad? Porque hay lo que llamamos en arquitectura descomposición del cubo, ¿verdad? Que ofrece una continuidad espacial en su interior y que ciertamente es uno de los proyectos principales de este Frank Lloyd Wright de 1900, ¿verdad? Que está haciendo casas y casas y casas con clientes con dinero. O sea, si me permites un momento, una brevísima interrupción, pero para ubicar a nuestros oyentes, Oak Park es este vecindario en las afueras de Chicago, donde Frank Lloyd Wright de hecho establece, algunas le llaman su primer estudio, no, en realidad no es su primer estudio, pero sí su segundo estudio de arquitectura, y Oak Park se convierte en una especie de laboratorio para Frank Lloyd Wright con estos clientes de mucho poder adquisitivo que, atraídos por el estilo de la Casa de la Pradera, que es el estilo que él planteaba en ese momento, le comisionan una serie de residencias, de las cuales obviamente este que tú mencionas, el Robbie House, es probablemente el mejor de los ejemplos. Pero nada, era para ubicar a nuestra gente qué es Oak Park y por qué es tan importante dentro de la vida de Frank Lloyd Wright. Hace varios proyectos allí. Es curiosísimo
caminar por Oak Park y encontrarse con tantas casas de él y de Sullivan y otros edificios que luego estaremos viendo. Pero adelante, por favor. Es particular porque no solamente Oak Park se convierte en un espacio de experimentación, pero también un espacio de anunciar su arquitectura, ¿verdad? Y lo hace también publicando sus propuestas y proyectos, identificando a un cliente en particular, ¿verdad? La ama de casa, ¿verdad? La que cuida el hogar, en ese contexto obviamente de la época. Y él publica proyectos completos, ¿verdad? Para el Ladies Home Journal, que está curioso el título, ¿verdad? Él promete a ese usuario, ¿verdad? Esa mujer de la casa, que es una casa pequeña con mucho espacio. Hoy día eso sería impensable, ¿verdad? Hacer este tipo de anuncio, pero en esa época él estaba garantizando una arquitectura que en años después él diría que yo voy a casi como que posicionándose como un héroe, yo voy a liberar del espacio doméstico de la caja, ¿verdad? Encerrada a la mujer norteamericana, ¿verdad? Que la va a sacar con la arquitectura, curiosamente, ¿verdad? Y gracias a ese proceso de experimentación que ocurre mayormente en el espacio doméstico de 1900 a 1910, tenemos a un Frank Lloyd Wright que empieza a tener una visión utópica, ¿verdad? No solamente desde el espacio doméstico, pero también cómo se relaciona al terreno, que es una actitud totalmente de la suburbia, ¿verdad? Muy típico de Frank Lloyd Wright en desvincularse con la idea del Chicago de ciudad, ¿verdad? Y cómo contextualizar, ¿verdad? El área del campo. Inclusive, cómo Frank Lloyd Wright inventa un término para llamar esta arquitectura norteamericana como el Usonian House, ¿verdad? Una casa usoniana que, curiosamente, él prefería ese término porque creía que en Norteamérica del siglo XX necesitaba definirse particularmente. No sé si quieres hacer un comentario ante esta No, nada, respuesta. el paralelismo entre la figura de Frank Lloyd Wright y las figuras que habíamos discutido de Europa anteriormente y cómo las posturas de aquellas figuras eran unas posturas de atender unos problemas apremiantes en una Europa primero destruida por la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y luego posteriormente emigrando a los Estados Unidos por las condiciones de destrucción y de persecución política de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquellos arquitectos atienden unos problemas que son completamente diferentes a los que tiene que estar atendiendo Frank Lloyd Wright en términos de su clientela y demás. Cuando tú hablas sobre estas casas que diseña para esta mujer moderna, esta mujer que empieza a ser una mujer moderna, y que Frank Lloyd Wright trata de atender estas necesidades ya más modernas de esta ama de casa, son completamente diferentes y completamente desconocidas aquellas necesidades tan austeras que atendían nuestros arquitectos como era Le Corbusier y como era Walter Gropius. Es completamente diferente y es importante entenderlo porque te recuerdo, Jesús, que precisamente estamos en ese tema. ¿Qué está pasando en Estados Unidos y por qué, mientras aquello pasaba en Europa, y por qué la arquitectura moderna en Estados Unidos se manifiesta de una manera tan diferente? De hecho, Frank Lloyd Wright le tiene hasta un nombre diferente a su arquitectura moderna que le llama modernismo orgánico. O sea, que es cosa que los europeos verían como una actitud burguesa completamente, como sí ciertamente lo era, y totalmente separada de lo que el verdadero modernismo debiera de postular. Pero adelante, no quiero tomar más tiempo. Hay algo muy curioso porque hay una diferencia entre los materiales inclusive que se utilizan para el Frederick Robbie House y esta propuesta del Cloverleaf, que curiosamente Frank Lloyd Wright tenía una inquietud sobre cómo tú haces vivienda asequible, ¿verdad? Y no es como en Europa en esa época que había una emergencia después de la Primera y Segunda Guerra Mundial en hacer estos edificios gigantes autónomos, ¿verdad? Que utilizaban el hormigón para poder producirlo en masa. Frank Lloyd Wright utiliza materiales baratos, ¿verdad? Pero él tenía este ideal de si está bien ensamblado, podría durar, ¿verdad? Y podría ofrecerle esa arquitectura orgánica moderna a
el ciudadano común, ¿verdad? No sus clientes, ¿verdad? Que eran de un estatus social alto. Pero aún curioso, aún en la propuesta para desarrollo más de clase media o de clase de ingresos moderados de Frank Lloyd Wright, hay una diferencia que es esta postura suburbana de las propuestas de ellos, donde el espacio no significa, no tiene el valor, no le dan el valor a la tierra que le dan obviamente en Europa, y donde el problema que tenemos que recordar, que uno de los problemas y de las razones de aquellas ofertas conceptuales de Le Corbusier, por ejemplo, buscaban sanear la ciudad, alejarse de aquellos ambientes producidos por la revolución industrial, de ciudades que eran bien poco sanas, bien poco saludables. Aquí estamos en unos espacios mucho más saludables, mucho más amplios, mucho más suburbanos. Por lo tanto, no hay esa necesidad de densificar la tierra, de densificar las afueras de la ciudad y crear otra ciudad densa pero separada y limpia, sino estamos en suburbia, estamos haciendo una oferta completamente diferente a la que los europeos hacían. Pero continuemos entonces. Tremendo. Pero curiosamente, a diferencia de esos primeros 10 años de 1900 a 1910, que fue, o sea, ya a ese punto la cantidad de proyectos y casas que había desarrollado Frank Lloyd Wright lo habían posicionado como un arquitecto de primera, o sea, ya había sido consumado. Sin embargo, esa época entre 1920 y 1937 se convierte en una época de no producción, pero se convierte en una época de crear propuestas, desarrollar ideas, inclusive repensar algunos materiales de tecnologías de construcción, inclusive hasta nuevas pedagogías. Claro, tenemos que tener en cuenta que en el 1929 viene la gran crisis económica, la depresión, la Gran Depresión, y obviamente hay un estancamiento en la economía que reduce tremendamente las posibilidades de construcción y de producción de arquitectura. O sea que este genio se tiene que refugiar más en teorías que en proyectos per se durante esa época. Por ejemplo, como este edificio, esta propuesta que ven, ¿verdad? Que se llama el Gordon Strong Automobile Objective, que es de 1925. Frank Lloyd Wright empieza a probar estas ideas y experimentos como cómo tú haces un zigurat, ¿verdad? Como un edificio en pirámide, ¿verdad? Pero atemporado a cómo el automóvil, ¿verdad? Que es una tecnología que ya se está proliferando en Estados Unidos en el principio del siglo XX, empieza a condicionar el espacio interior, ¿verdad? Inclusive la Fundación Frank Lloyd Wright hizo esta propuesta con renderings y todo, pero no me atreví a mostrar esa propuesta porque me parece más ideal en los dibujos de Frank Lloyd Wright. Pero está la idea sobre cómo el volumen empieza a entablar una conversación con la topografía existente de la montaña, ¿verdad? Que es el Sugarloaf Mountain, Maryland. A mí me gustaría que los que nos están viendo en estos momentos no se olviden de esta forma, esta geometría para proyectos futuros de Frank Lloyd Wright, donde él insiste en esta circulación en espiral y tratar de hacer arquitectura a través de la circulación continua, de la circulación sin interrupción. Pero adelante. Pero es curioso porque él aprovecha el tiempo para poder definir y refinar su lenguaje arquitectónico, o sea, y que ciertamente hay una diferencia entre las casas que él diseña a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que sería esta arquitectura norteamericana. También tenemos a un Frank Lloyd Wright que escribe, ¿verdad? Que hace este libro que se titula Disappearing City, que hace una propuesta sobre cómo reinterpretar el espacio del campo, ¿verdad? Y alejarse de la ciudad, es decir, el advenimiento de la suburbia. Pero curiosamente, dentro de este libro tenemos otras propuestas utópicas, ¿verdad? Sobre cómo
Frank Lloyd Wright vería esta suburbia, que para mí no es una suburbia como la conocemos, una suburbia casi tecnológica, con aparatos voladores, la introducción de tipologías de skyscrapers, como lo haría ¿verdad? Que lo aprende de su maestro, su Liebermeister, Louis Sullivan, y cómo es esa relación de un sistema suburbano que casi funciona como un microchip, ¿verdad? Y tenemos esta relación de este Frank Lloyd Wright con la maqueta a mano derecha, como si estuviese trabajando o modelando un circuit board, ¿verdad? Un sistema completo y cerrado de una ciudad suburbana descentralizada. No sé si quieres hablar sobre esto. Bueno, si no hablo voy a explotar porque es increíblemente bello poder, si pudiéramos contrastar esta propuesta tan orgánica y tan compleja de Frank Lloyd Wright con la propuesta tan minimalista, tan sencilla de Le Corbusier, dos mentalidades ocurriendo al mismo tiempo, dos grandes genios y con dos posturas y dos actitudes completamente diferentes hacia el futuro, pero ambos con la necesidad de ofrecer futuro a esa sociedad que estaba ansiosa de tener alternativas a lo que estaba viviendo. Por las razones que se estaban hablando de Chicago, que era una ciudad en reconstrucción, que ya en esta época estaba bastante aliviada de su fuego del siglo XIX, y por las razones que hemos hablado de la necesidad de hacer ciudad en Europa, tanto por las guerras como por la terrible experiencia de la revolución industrial en las ciudades europeas y en las ciudades americanas también, en términos de la sanidad de la ciudad. Pero dos ofertas completamente diferentes, casi ocurriendo al unísono. Pero adelante. Fíjate, me gustaría poner algo rápido, y es que ciertamente con los conflictos bélicos que ocurrieron a principios del siglo XX, movilizaron la mentalidad de ciudad como reconstrucción, pero en Estados Unidos ha tenido esta continuidad sobre importación de nuevas tecnologías, tener este espacio de invención. O sea, tenemos una arquitectura de invención versus una arquitectura moderna europea de reconstrucción, ¿verdad? Sí, es que son dos situaciones completamente diferentes. Europa estaba en actitud de reconstruirse. Estados Unidos es la potencia emergente, la potencia en paz, no se ha batallado en su territorio y por lo tanto lo más cerca que estuvo la guerra fue en la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Pearl Harbor, que está bastante lejos del territorio continental. Y entonces Estados Unidos es esta nación emergente que está proyectándose hacia el futuro con una nueva mentalidad. Y ahí es que se inserta Frank Lloyd Wright en un momento de relativo ocio en términos de arquitectura, porque no hay mucha construcción. Exacto. En gran medida por la crisis económica que surge a partir del 29. Dentro de este Frank Lloyd Wright que escribe, hace propuestas, también hay un Frank Lloyd Wright que le interesa nuevas tecnologías de construcción, especialmente la invención de lo que él llamó el bloque textil, el textile block, y que ciertamente le abrieron una etapa de su vida en producciones hasta el momento creo que son 4 o 5 casas en Los Ángeles, California, en donde cómo él establece una nueva relación entre la unidad del bloque textil y el todo, ¿verdad? Porque esto podía agilizar la construcción de los edificios, ¿verdad? Y curiosamente, este bloque textil, que es utilizando materiales del sitio, sino un poco de combinación con el concreto, entabla una conversación con su viejo maestro, con su Liebermeister, ¿verdad? Con Sullivan, sobre el ornamento como plataforma en común, ¿verdad? Obviamente Sullivan desde un punto de vista de la naturaleza, el orden de la naturaleza, para Frank Lloyd Wright el orden de cómo él mejora o embellece un material que para él decía era feo, ¿verdad? Y cómo curiosamente este bloque textil
que hoy día todavía se sigue produciendo, ¿verdad? Que me parece curiosísimo el advertisement, ¿verdad? El anuncio de la casa original y la utilización del blog en el siglo XXI, lleva a una connotación, una comprensión de cómo el ornamento le provee carácter a la arquitectura, ¿verdad? Y que inclusive ese carácter lo puede reinterpretar el mundo del cine como lo es Hollywood, ¿verdad? Dándole esta imagen de la Ennis House como este templo mesoamericano para una película de horror. Así es, y entonces cobra la arquitectura de Frank Lloyd Wright una masividad que no había visto hasta entonces. Frank Lloyd Wright se destacaba mucho, sobre todo en sus primeras obras, por esta geometría simple, bien fuerte, o si no, por las líneas alargadas. Y entonces, de momento, al incluir este estilo, este tipo de construcción, vemos como la materialidad puede afectar la arquitectura y la relación entre el material y la expresión arquitectónica. Pero Jesús, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó este programa, o sea que Frank Lloyd Wright tendremos que continuarlo en el próximo programa porque todavía hay mucho que hablar de Frank Lloyd Wright. Ciertamente has hecho una excelente presentación como siempre, o sea que te lo agradezco, pero guárdalo por ahí porque para el próximo programa tendremos que continuar con la figura de Frank Lloyd Wright y así continuar explicando el desarrollo de la arquitectura y la arquitectura moderna, no solamente en los Estados Unidos, sino en América en términos generales. Así que gracias. Y para concluir, debo agradecer a nuestra Universidad Pontificia por su apoyo. Recuerden, este es el programa Arquitectura en Blanco y Negro. Estamos con ustedes todas las semanas y no se olviden, usted no ha vivido ni vivirá un solo día sin arquitectura. Así que es para su beneficio aprender acerca de la misma. Se despide de ustedes con el mayor de los aprecios. Hasta la próxima semana, el arquitecto Luis Vadillo Lozano. Muchas gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.